Bueno, estamos en contacto con el viceministro de Relaciones Exteriores, Económicas e Integración, el señor Raúl Cano Ricciardi. Muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Elisa, y buenas noches a toda la teleaudiencia de PDS Judicial. Hoy día, a sus gratas órdenes. Muchas gracias por atendernos. Bueno, queríamos saber los detalles de esta negociación que finalmente se dio. La buena noticia de que finalmente a partir del 1 de octubre se va a reabrir prácticamente la frontera después de estar casi un año y 7 meses cerrada. ¿Cuál sería el protocolo? ¿Cómo se daría eso? En primer lugar, compartir la información con la teleaudiencia de que la Cancillería inició una ofensiva diplomática ya desde hace un tiempo atrás, un poco sigilosa, y la semana pasada el canciller nacional estuvo por Salta y Formosa, y también el día jueves yo lo estuve acompañando a una visita a la gobernación, a la provincia, perdón, de Misiones. La estrategia nuestra era ir golpeando las puertas a todas las provincias fronterizas con el Paraguay para expresar el deseo y la necesidad de la apertura de los puestos fronterizos, porque la situación epidemiológica en el Paraguay, particularmente también en Argentina, ya estaban dadas las condiciones para hacer esta apertura gradual, y porque es uno de los esfuerzos que está haciendo la Cancillería Nacional como una medida para la recuperación post-pandemia. Ujú. En ese contexto, el día de hoy, escuchamos y fuimos testigos de una información emitida por el ministro, el secretario general de la presidencia argentina, Juan Mansur, en compañía de la ministra Carla Bisotti, donde decidieron la apertura gradual. La apertura gradual se da para los países limítrofes a partir del 1 de octubre del corriente año. La apertura va a ser para los extranjeros de los países limítrofes, va a ser sin aislamiento, y la apertura de fronteras terrestres será a pedido de los gobernadores y en ambos casos con corredores seguros aprobados por la autoridad sanitaria y con un cupo definido de acuerdo a la capacidad de cada jurisdicción. Y durante todo el mes de octubre, la intención es ir aumentando el cupo de ingreso de manera progresiva en todos los corredores seguros, aeropuertos, puertos y también los puertos fronterizos terrestres. Y a partir del 1 de noviembre se autoriza el ingreso a todos los extranjeros. Ya Sin embargo, sería una apertura total a partir de noviembre. esa es la intención. El periodo de tiempo de evaluación va a ser durante el mes de octubre. Sin embargo, el ingreso al país vecino estará bajo el modo seguro. El modo seguro significa que va a haber un esquema de vacunación completa con una fecha de la última aplicación por lo menos con 14 días previo al arribo al país, un test PCR negativo dentro de las 72 horas previas al embarque, o antígeno en el punto de ingreso hasta que se defina hasta lo que defina la autoridad sanitaria. En realidad este fue un anuncio que se hizo en una conferencia de prensa. Todavía no tenemos nosotros, pero ellos indicaron que van a emitir un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, y también una decisión administrativa en los próximos días. Nosotros recogimos esta información con mucha algarabía, porque es la coronación de unas gestiones que estuvimos haciendo desde la Cancillería Nacional, reitero, como medida para generar las condiciones para la recuperación post-pandemia que nos afectó a todos, Ujú. y estamos con un moderado optimismo que esto se va a ir dando paulatinamente. ¿Qué esperaba la Argentina para que justamente se pueda dar esta reapertura gradual? ¿Cuál era el condicionamiento o la situación que se tenía que dar? Bueno, en la reunión que tuvimos con los gobernadores de las provincias, ellos indicaban de que necesitaban una autorización del gobierno federal. Y yo creo que tuvo que ver un poquito también las gestiones que hicimos nosotros, y por otro lado el resultado de la
primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del domingo pasado. Así que era un clamor ciudadano interno argentino, y también nosotros entendemos que contribuimos con esa misión diplomática que hicimos, no solamente con los gobernadores. No olvidé un hecho relevante: el canciller en los últimos 2 meses estuvo en Buenos Aires en 3 ocasiones, y en las 3 ocasiones solicitamos enfáticamente al entonces canciller Solá la apertura gradual de fronteras. O sea, estaban esperando ellos que pasen estas primarias en la Argentina para dar ese paso. No, yo no dije eso. Lo que dije que pudo tener un impacto el resultado de las primarias, de las PASO del domingo anterior. Es una inferencia mía. Y creo que se están dando las condiciones, está mejorando la situación epidemiológica regional. En el caso nuestro tenemos casi 35-38% de la población en su conjunto inoculada en Paraguay, y en algunas ciudades fronterizas tenemos hasta el 60%, y no tenemos ya la saturación de los hospitales en Paraguay. Así que fue una conjunción de factores, desde mi perspectiva, que permitió esta determinación política de la República Argentina, que nos da un moderado optimismo de poder ir por el camino correcto para la apertura gradual y definitiva en los próximos 40 días. Obviamente que esto también da un oxígeno para tantos comerciantes que estuvieron y que dependían incluso ya de un subsidio para poder sobrellevar esta situación. Esto da un alivio también a los comerciantes de frontera. Nosotros estamos confiados que es así. El día viernes, el 17 de septiembre, nosotros asistimos a una audiencia pública en la gobernación de Itapúa, justamente para comentar a la sociedad civil, a las autoridades gubernamentales, a las autoridades, al intendente, de las gestiones que estábamos haciendo para lograr esta apertura. Así que sí, ciertamente va a crear las condiciones para una recuperación post pandemia a través del comercio fronterizo, y estamos muy confiados y muy contentos, con un moderado optimismo de que esto vamos a llegar a un buen puerto, reitero, en 40 días. 40 días para llegar al 1 de noviembre, pero ya las primeras señales se darán la semana entrante, cuando arranque el mes de octubre. ¿Cree que va a ser determinante cómo nosotros aprendamos a sobrellevar en caso de una segunda ola también la variante, y lo que se amenaza mucho de que, o lo que se advierte por lo menos, de que nos vendría este segundo ramalazo de COVID, en este caso de la variante? Eso dependerá de cómo lo llevemos. Sin lugar a dudas hay un componente de conciencia y concienciación ciudadana también. Nosotros no tenemos que perder de vista que la situación epidemiológica aún no está superada. Tenemos unos buenos resultados, pero si no hay una conciencia ciudadana de que tenemos que tener ese cuidado, ese enfoque seguro, que le llaman los argentinos corredores seguros, esto puede tener un efecto boomerang. Así que aquí hay un esfuerzo público-privado, y privado digo conciencia ciudadana de que si nosotros tomamos una mala determinación, digo, en sentido ciudadano, y no cumplimos con los requisitos sanitarios, esto puede tener un efecto reverso. Es digamos que es como un plan piloto de ese mes, del mes de octubre, y yo quiero aprovechar esta oportunidad también para transmitir eso a la ciudadanía, que tenemos que tener un enfoque ciudadano del cumplimiento irrestricto de las normas sanitarias, al amparo de esos corredores, corredor seguro, para que este sea el reinicio de la apertura y crear las condiciones para esa recuperación económica post pandemia, que es el objetivo no solamente del Poder Ejecutivo, es el objetivo del Estado paraguayo, y por supuesto de la ciudadanía, particularmente de las ciudades fronterizas, que
mayoritariamente dependen del comercio fronterizo. Viceministro, mañana en la Cámara de Diputados se va a estudiar este proyecto de ley que tiene media sanción del Senado, que plantea que la Cancillería y por supuesto sus autoridades y jefes de misión rindan cuentas ante el Congreso cada 6 meses. ¿Qué opinan al respecto? La posición institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores ya fue debatida, se planteada en su momento. Nosotros entendemos de que las autoridades del Ministerio, particularmente el ministro, tienen un compromiso de un informe anual y las veces que se ha requerido. Y nosotros entendemos que esa sería la mejor apuesta y la mejor lógica, porque que los jefes de misión forman parte de un cuerpo que es la Cancillería. Ujú. Y si cada jefe de misión tenemos 30 embajadas, tenemos alrededor de 40, 50 consulados, tenemos otras misiones, representaciones permanentes, que cada uno de ellos va a tener que hacer un informe semestral. Entiendo que no es lo que nosotros aspiramos. Si el ministro de Relaciones Exteriores y las autoridades del ministerio tenemos un compromiso ciudadano de que cada vez el Congreso nos requiera, nosotros estamos para dar los informes correspondientes. Ujú. Entonces piden el rechazo de este proyecto de ley. No, nosotros argumentamos con nuestra posición, no pedimos particularmente el rechazo, tratamos de persuadir al Poder Legislativo que ya existe un canal Ujú. institucional y queremos seguir fortaleciendo ese canal institucional y no tener 30, 40 o 50 informes de cada uno de los jefes Claro. de misión o los cónsules generales, ¿verdad? Los cónsules generales, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores está compuesto por la Cancillería, que es la sede en Asunción, y las diferentes legaciones diplomáticas y consulados y misiones de representaciones permanentes forman parte de este mismo cuerpo. Así que todo creemos que se debe canalizar por las autoridades del Ministerio. Ahora, ¿hay alguna intención de parte del gobierno de ampliar la cantidad de embajadas o de consulados? ¿O no hay ninguna en tratativa? El día de hoy es martes, el día de ayer, Martes, sí. el canciller nacional eh, informó oficialmente a la directora general adjunto de la Organización Mundial del Comercio la determinación del Paraguay de la apertura de la representación permanente ante la Organización Mundial del Comercio con sede en Ginebra y otros organismos económicos internacionales. Fue una determinación importante en materia de política exterior en el ámbito económico y comercial. Ujú. Con eso, para que la audiencia tenga mayor información de lo que que se negocia en la Organización Mundial del Comercio, se negocia todas las disciplinas que rigen para el comercio de bienes, comercio de servicios, para los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, donde se crea el sistema multilateral que va a regir o que rige para el comercio internacional. Entonces, creemos que fue una determinación desde la Cancillería. Estamos convencidos de que es una determinación importante en materia de política exterior. También el canciller nacional anunció que muy pronto se va a reabrir la misión permanente del Paraguay ante la UNESCO, Ujú. y dependiendo del presupuesto general de gasto que se apruebe este año para el año fiscal 2022, también tenemos intenciones de ir ampliando nuestra red de embajadas, consulados y misiones permanentes. Ujú. No puedo aventurar todavía cuáles serían, pero hay una intención de ir posicionando al país y esa es la intención que está reflejada en nuestro presupuesto, en el anteproyecto de presupuesto. ¿El que ya lo defendieron, viceministro? No, se presentó recién Ah, todavía no lo defendieron. justamente el viernes Les a la toca. mañana. Tenemos que comparecer ante el Congreso Nacional para explicar los fundamentos de nuestro presupuesto.
Perfecto. Y bueno, muchísimas gracias, viceministro, muy amable. Gracias por atendernos y por darnos toda esta información. Nosotros somos servidores públicos y estamos, y quiero agradecer esta oportunidad porque a través de un programa prestigioso como PDS judicial podemos poder compartir esta información que es relevante para la ciudadanía y estamos para poder satisfacer cualquier requerimiento que tenga la sociedad en su conjunto y por supuesto valoramos el trabajo de los medios de prensa y particularmente en este caso al programa PDS judicial. Estamos a las órdenes para cualquier requerimiento que puedan tener adicionalmente. Muchísimas gracias, viceministro. Igualmente también a disposición. Que pase bien. Muy buenas noches. Buenas noches y saludos a la Carolina. Lo escuchaste aquí en PDS.